Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas nosotros te contamos algo de la política de este país. Pero antes, Jorge, ¿qué nos vamos a tomar hoy? Hoy nos estamos tomando, con el saludo muy cordial, un café bastante exótico. Es una variedad que se llama Cationbe. Yo creo que muchos de ustedes seguramente no la han oído mencionar. Este es un híbrido entre la variedad Castillo y unas líneas puras de café etíope. Este híbrido fue desarrollado por CENI Café, que es el Centro Nacional de Investigaciones de Café, que es de la Federación Nacional de Cafeteros. Y este concretamente fue cultivado en la finca La Herencia, de propiedad del señor Santiago Calle, a 1900 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Concordia. Es un café absolutamente recomendable, se consigue en Concordia, es un poco difícil de conseguir, pero es una maravilla, un café exótico, variedad Cationbe. Y hoy, con un sabor bastante frutal. Con un sabor muy frutal. La verdad es que raro, es un café bastante raro. Un café raro, exótico. Sí. Hoy vamos a hablar del supuesto golpe de Estado que, según el presidente Petro, le propinó el Consejo de Estado, y no es un pleonasmo, al suspender provisionalmente el decreto 0415 del 20 de abril de 2026, que ordenaba el traslado de los ahorros individuales de más de 120.000 personas que voluntariamente se habían trasladado de los fondos privados a Colpensiones. Entonces la orden consistía en que se trasladaran de los fondos privados 25 billones a Colpensiones. Esto es el escándalo que armó el gobierno y la pelotera, y vamos a analizar un poco esto, Alejandro. Claro, Jorge, entonces hay que empezar explicando una cosa, y es una reforma pensional. Esa reforma está parada en la Corte Constitucional, que ahorita lo decimos, pero hay un artículo que está vigente, que es el artículo 76. La ley es la 2381, la reforma pensional del 2024. Y ese artículo 76 dice textualmente esto: los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo, o sea, de pasarse del fondo privado al fondo público, seguirán siendo administrados por las AFP, por los administradores de fondos de pensiones, o sea, los fondos privados, hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El gobierno eventualmente sí hubiera podido solicitar este recurso de las personas que se trasladan del privado al público, pero no de los 120.000 que se trasladaron en el último año, sino solamente de los 20.000 que ya están gozando de su pensión. O sea, esos 20.000 personas que se pasaron en el último año y que ahora empezaron a pensionarse son las que pueden solicitar el fondo de pensiones. En principio podría eventualmente el gobierno pedir que le pase la plata. Entonces, no serían en principio 25 billones, sino apenas 5 billones. Ahí es, digamos, una pequeña diferencia de 20 billones de pesos. Pero como tú dices, Alejandro, esto es eventualmente, porque la propia reforma pensional define que los recursos se trasladarán a un fondo especial, una cuenta que se creará en el Banco de la República, que se llama Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Eso es lo que definió la ley, la reforma pensional, que aprobó en su mayoría el Congreso, y con todo el impulso del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico. Y esa cuenta no ha sido creada, pues la reforma pensional enfrenta más de 40 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, y esta Corte ordenó suspender provisionalmente los efectos de la ley. Es decir, que se podrían trasladar esos 5 billones, pero hoy no hay a dónde trasladarlos. Pero entonces, Jorge, lo que sucede es que, pues, lo que hay detrás de esta pataleta del gobierno no pasa de ser un nuevo episodio de tratar de poner en la agenda mediática un escándalo que, digamos, es popular, resulta amable para la gente. Porque es que en lógica democrática, Jorge, para cualquier ciudadano del común, pues eso resulta muy irritante. Incluso uno escucha y la explicación sencilla, pues uno dice, ¿cómo los fondos privados nos pasan esta plata? Es que no tiene sentido que usted esté en el fondo privado, se pase para el fondo público y que su plata la siga administrando el fondo privado. Eso, pues así visto por encima, lo que pareciera es como que
que a usted le están atracando, que le robaron su ahorro pensional, el fondo privado se le quedó secuestrándole sus recursos y que a usted lo va a pensionar el Estado sin los recursos que usted le aportó. Pero desafortunadamente, Alejandro, no es así. La ley que aprobó la bancada gobiernista y la mayoría del Congreso define que los fondos privados seguirán manejando la plática de los ahorradores hasta que se pensionen. Y solo en ese momento lo trasladan, pero a una cuenta que se creará en el Banco de la República. Es bueno aclarar que cuando entre en vigencia la ley, si es que entra, si es que no la declara inexequible la Corte, todos los que se ganan hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes irán directamente a Colpensiones. Hasta 2.3, todo el mundo va a Colpensiones. Y los que ganan por encima de eso aportarán hasta 2.3 en Colpensiones y de ahí en adelante a los fondos privados de pensiones de manera obligatoria. Yo quiero hacer énfasis en esto. Uno hoy puede escoger si está en un fondo privado o está en Colpensiones, si está en el régimen de prima media o en el de ahorro individual. Con la reforma, usted tiene que estar en el de prima media hasta 2.3 y obligatoriamente En el privado. en el privado. Queda claro con esto una cosa que es bien importante, y es que con esta reforma el gobierno del cambio, entre comillas, le hizo dos regalos enormes a los fondos privados de pensiones. Primero, permitirles que sigan manejando la plata de los ahorradores hasta que se pensionen. Y segundo, obligando a los ciudadanos a afiliarse a las AFP a partir de los 2.3 salarios mínimos legales vigentes, reduciéndole a muchos de ellos su perspectiva de pensión de jubilación. Claro, Jorge, y entonces con razón los banqueros apoyaron los fondos privados, apoyaron enérgicamente esta reforma pensional, estuvieron de acuerdo, porque en últimas son los más beneficiados. Es la gente que hoy, la gente que se está pasando de los fondos privados a los públicos era mucha, y los fondos iban a ir entrando en una crisis con esto, y que esta reforma les tira un gran salvavidas. Pero entonces uno dice, bueno, alguien tiene que pagar esta crisis, y la crisis resulta que la terminamos pagando los jóvenes profesionales. Y yo voy a poner mi caso. Yo, como abogado, pues yo he solido ganarme más de 2.3 salarios mínimos a lo largo de mi vida. Y durante toda mi vida, desde que empecé a trabajar, todavía antes de graduarme, porque yo durante la universidad trabajaba, decidí que iba a cotizar en el fondo público. Y era una decisión que tenía un trasfondo político, pero también una cosa práctica, y es que en el fondo público yo aspiro a una pensión de entre el 65 y 70% de mi cotización. De la base. De la base, claro. Del salario. Del salario. Mientras que en el fondo privado el porcentaje aproximado es del 35%. Y con esta reforma pensional a mí me obligaron a estar en un fondo privado por encima de los 2.3. O sea, hasta 2.3 me voy a pensionar con el 70% o 65% de mi cotización, de 2.3 salarios. Pero de ahí para arriba no me voy a pensionar, sino con el 30-35%, que es lo que pagan los fondos privados. Y además a mí, que yo me resistí toda la vida a estar en el fondo privado, me obligaron a estar en el fondo privado. Entonces, digamos que por eso es que mucha gente, incluso dentro del propio sindicalismo, ha dicho que esta reforma es contra los jóvenes que ganan más de 2.3 salarios mínimos, que somos los que vamos a terminar viendo reducida nuestra posible mesada pensional y que vamos a terminar pagando los costos de esta reforma pensional, entre otras cosas, para que haya una gente que hoy no recibe pensión, que va a recibir una cosa que no es una pensión, sino un subsidio adicional, que es muy breve, pero pues que lo vamos a terminar es pagando los jóvenes de Colombia y no el Estado o los grandes contribuyentes, sino concretamente las personas de la clase media que nos ganamos salarios de esta naturaleza. Bueno, y como tú dices, Alejandro, un sector muy importante del sindicalismo, el sindicalismo que se ha mantenido con una posición independiente, autónoma, que ha manejado la organización sindical no como un apéndice de un partido político, de un gobierno, y que han dicho que es como el que tiene dos pollitos y uno se enferma, entonces hace caldo con el pollito aliviado para darle al enfermo. Entonces le quitan plata a los jóvenes de su futura jubilación para darle a unos de la tercera edad, que es justo que los aporten. Pero aquí vale la pena que entremos a mirar esto. Es que el escándalo que han armado en coro, el presidente, los ministros de Hacienda y de Trabajo, el director de Colpensiones, ha sido un escándalo sobre esto del traslado de los recursos que
oculta el verdadero problema pensional en Colombia. Vamos a mirar cuál es la cara oculta del problema de las pensiones. Claro, Jorge, que es el desbalance entre el fondo público y el fondo privado. ¿Dónde está más gente afiliada? ¿Dónde está más gente cotizando? ¿Y quién es el que más pensiona? Y entonces vamos a ponerlo en datos. En Colombia hay alrededor de 33 millones de afiliados a los dos sistemas pensionales, al de ahorro individual y al de prima media, que es el público. El de ahorro individual es el privado y el de prima media es el público. En el ahorro individual están el 80% de los afiliados y en Colpensiones están apenas el 20% de los afiliados. Entonces, eso es una relación de 26 millones contra 7 millones. 26 en el privado, 7 en el público. Pero solo en cuanto a afiliados. Pero vamos a reducir este universo. ¿Por qué? No todo el que está afiliado cotiza. Hay unas personas que están afiliadas pero no cotizan regularmente porque en Colombia hay una gran informalidad. Hay gente que se afilia al fondo, cotiza un año y luego pasa 2, 3 años sin cotizar. Un mes, bueno, sí. Sí, claro. Y entonces ahí también hay una brecha abismal. En 2025 los cotizantes regulares a los fondos privados fueron 9 millones de colombianos, mientras que los cotizantes en Colpensiones fueron 2.7 millones de colombianos. O sea, que más o menos hay el triple de afiliados activos en el régimen privado que en el régimen público. Y Alejandro, esto se refleja desde luego en los ingresos de los dos sistemas. Mientras los fondos privados recibieron aportes obligatorios el año pasado por alrededor de unos 50 billones de pesos, Colpensiones escasamente llegó a recibir 21 billones de pesos. Y eso no sería grave, pues porque son la cantidad de afiliados, pero es que el problema es que si usted compara los ingresos de cada uno de los sistemas, repito, en los fondos privados 50 billones, Colpensiones 21, con la gente que tiene responsabilidad de pagarle mesada pensional cada uno, la desproporción, la brecha es enorme. Mientras Colpensiones atiende 1.800.000 pensionados, los fondos privados hoy solo le pagan pensión obligatoria a unos 380.000 pensionados. O sea, Colpensiones con 21 billones tiene que atender 1.800.000 jubilados pensionados. Y los fondos privados con 50 billones solo atienden a 380.000. Es una desproporción enorme. Pongámoslo en plata, Jorge, para que se entienda fácil. A Colpensiones le entran 21 billones y todos los años tiene que pagar 65 billones de pesos anuales en mesadas. O sea, que le quedan faltando más de 40 billones de pesos todos los años para cubrir la carga pensional que tiene que atender Colpensiones. Y al contrario, los fondos privados reciben 50 billones todos los años y solamente tienen que pagar 12 billones de pesos a pensionados. O sea, hay una desproporción y hay una cosa que hay que decir. La reforma pensional del gobierno de Petro no resolvió esta desproporción, no resuelve este problema que tenemos. Y eso es una cosa muy grave. Ahora, hay que una cosa para que no vaya a quedar como en el aire. El hecho de que con 50 billones de aportes solo paguen 12, 13 billones de pensiones, no quiere que se roben la otra plata, que entra al fondo. Claro. Entra a los fondos y entra a sumar a ese universo de los fondos privados, para que quede claro. Pero yo quiero que empecemos a sacar conclusiones. Yo creo que aquí aparece una que es muy, muy evidente, y es que la tal bomba pensional con que todos los días nos amenazan que va a explotar en Colombia es un poquito el cuento de la mamá que lo amenazaba uno con el coco cuando estaba muy necio. En realidad, si usted hace bien la cuenta, si los fondos privados de pensiones se dedicaran solamente a atender pensiones voluntarias de altos ingresos, que era lo que hacían antes de la Ley 100, y se mantuviera el régimen de prima media, que es el que maneja Colpensiones, para todo el mundo menos para los voluntarios, el déficit pensional en Colombia sería muy pequeño. No pasaría de 6 billones de pesos, no pasaría de eso, de 6 billones de pesos, muy distinto a los más de 44 billones de pesos que tiene que poner hoy la nación, o sea, todos los colombianos, para las pensiones de Colpensiones. Claro, Jorge, y la cosa es esta. Esos son 6 billones, es un déficit relativamente manejable, pero es que además hay que decir una cosa. Si en Colombia hubiera una política seria de generación de riqueza, de desarrollo económico, de freno a la competencia desleal que nos imponen los tratados de libre comercio, de generación de empleo, ese universo de afiliados
no cotizantes, o sea, de gente que no cotiza regularmente al fondo de pensiones, se podría reducir. Y lo que uno podría hacer es aumentar los aportes. Si la gente pasara de estar desempleada o en la informalidad a tener empleos formales, los aportes podrían crecer casi el triple. Y eso borraría de un plumazo todo el déficit fiscal que tenemos. Pero además yo quiero mencionar algo que a mí me parece muy importante. Nos han metido otro miedo de la bomba pensionaria y es que cada vez hay menos cotizantes y más pensionados. Que porque las bajas tasas de natalidad no están reemplazando la cantidad de trabajadores y que va a haber más viejos cada vez y que eso es un reto pues para la seguridad social. Y digamos que esa es una tendencia real. Lo que estamos viendo en el mundo, incluso en Colombia, es que la tasa de reemplazo no está cubriéndose. O sea, que la gente no está teniendo tantos hijos como antes para mantener la población y que cada vez la pirámide poblacional se va invirtiendo en el sentido en que hay más viejos y menos jóvenes. Pero eso no tendría que ser un reto para los sistemas pensionales en países desarrollados que producen, que tienen economías sólidas, porque pues la productividad lo que nos ha mostrado en los últimos 100 o 200 años es que un trabajador hoy produce 5 o 6 veces más de lo que producía un trabajador hace 50 años. O sea, que un solo trabajador hoy produce lo que producían 5 trabajadores antes. Entonces, con lo que se produce hoy, se puede cubrir las pensiones de 5 o 6 personas. ¿Cuál es entonces el problema? Y entonces volvemos y esto lo juntamos con lo que estábamos diciendo hace un momento de la informalidad. El problema de las pensiones no es un problema del régimen pensional o del modelo de pensiones, sino un problema de productividad. Un país que no tiene productividad no tiene cómo pensionar a su gente. Y un país que tiene un aparato productivo serio, sólido, fuerte, tiene que tener cómo pensionar a su gente. Un país de bajos ingresos per cápita como el nuestro, sí, que no genera riqueza por la dependencia y por el atraso. Bueno, pero vamos sacando algunas conclusiones porque ya el tiempo, Alejandro, va apremiando. La primera, la de bulto, es que el gobierno ha pretendido encontrar dinero con una medida desesperada para atender su enorme déficit fiscal. Lo primero que buscaba era echarle mano a unos pesos para atender su enorme déficit fiscal, que este año está calculado que sea entre el 6.5 y el 7% del Producto Interno Bruto, el más alto de toda la región latinoamericana. Y hasta el momento, el gobierno ha mantenido a flote las finanzas adquiriendo créditos, empréstitos a unas tasas de interés que son como de gota a gota, de paga diario. Estamos pagando hasta el 15% anual de tasa de interés. Para los créditos, que eso es altísimo, pues es un crédito público. Va un crédito que paga la nación, que los países no se quiebran. Sí, claro. Y que es casi que seguro que lo paga. Es terrible y eso lo tenemos que pagar todos los colombianos con los impuestos. Eso no es que lo pague el doctor Petro, no, eso lo pagamos todos los colombianos. Sí, no, yo quiero agregar algo ahí, Jorge, antes de decir lo otro que quería decir, y es, nosotros reemplazamos deuda que pagábamos con intereses más bajitos que pagó este gobierno por deuda mucho más costosa, y tenemos el endeudamiento más alto de toda la historia del país. Pero además, lo otro que es notorio es la irresponsabilidad del gobierno y la ligereza con la que sacan los decretos. Jorge, vea, la justicia de este decreto es que tiene todo el sentido, que si la gente se pasa del régimen privado para el régimen público, la platica pase del régimen privado para el régimen público. Eso tiene sentido, pero no tiene legalidad hoy, porque la propia reforma pensional del gobierno les dio esa gabela a los fondos privados. Es que no existía otra posibilidad, ese decreto fue un decreto chambón, no existía otra posibilidad a que se lo suspendieran. Es más, yo como abogado me atrevo a afirmar una cosa, es que yo creo que si el magistrado que ordenó la suspensión provisional de ese acto no lo suspende, lo que está es prevaricando, está violando la ley directamente, porque es que ni los 25 ni los 5 billones se pueden trasladar hoy porque la ley no lo permite, porque la ley dice sobre los 25 que no son los 25, sino que solamente son de los que están pensionados. Y sobre los 5 que son de los que están pensionados, la ley dice que es a un fondo que maneja el Banco de la República que hoy no existe, o sea, no hay a dónde trasladar la plata. Entonces, yo creo que este decreto lo sacaron muy a propósito y lo sacaron fue para crear un escándalo mediático que le servía de pronto para meterle presión al tribunal y tratar de pescar una plata, como usted dice, o para hacer politiquería. Bueno, y en la politiquería armaron un sainete de la Casa de Nariño que si no consiguen el billete terminan apareciendo como los defensores de los ciudadanos frente a las odiosas administradoras de fondos de pensión. Y eso desde luego tiene un efecto electoral y mediático. Si no consiguen la plata, consiguen votos, consiguen con un show réditos electorales, es decir, votos.
Yo he conocido gente que sinceramente, gente honrada y despistada y decente, que sinceramente piensa que es un atraco de los fondos privados no pasar esa plata a las colpensiones, porque ya los pensionados o los afiliados se pasaron para colpensiones. Y desconocen un poco que quien se pasa del régimen privado al régimen público, al de prima media, renuncia a los ahorros. O sea, los ahorros ya no son de esa persona. Cuando usted se pasa a colpensiones, los ahorros pasan a ser de la nación. ¿A través de qué? Del fondo ese que van a crear en el Banco de la República. Y que hasta que no se solo cree... hasta que se pensione, ¿no? Claro. O sea, y que se los dejan guardados en el fondo privado hasta que se pensionen, porque ese fue el regalo del gobierno a las administradoras. Bueno. Pero en esto, Jorge, yo quiero dar una última conclusión. Parece que el gobierno de Petro es el uno más aplicado al uribismo en esto, y es sacar a la gente a votar berraca, porque lo que ha logrado es generar una indignación contra los fondos que en apariencia es muy sensata, estar en contra de los fondos privados, pues porque realmente es una cosa aberrante lo que sucede, pero que en realidad la propia reforma pensional del gobierno la que les permitió a los fondos quedarse con esa plata hasta el final, y la falta de la técnica jurídica del gobierno para hacer los decretos y para pedir la plata, que lo que están más interesados pareciera no es en lograr ganar las discusiones técnicas, sino en generar escándalos mediáticos que les permitan sacar a la gente a votar berraca. Se nos acabó el episodio de hoy, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta acá. Si están hasta aquí, los invitamos a que nos comenten, a que así sea, nos pongan un emoji en los comentarios, que eso nos ayuda a crecer, a que se suscriban, a que lo compartan, a que le den like. Somos Jorge Alberto Gómez Gallego, Alejandro Arcila Jiménez, quienes escribimos estos guiones y presentamos. Estamos aquí al frente de las cámaras, y detrás de las cámaras está un equipo fabuloso de personas que nos acompaña. Juliana Bernal Palacio, que es la directora, que no ya hace las cámaras; Jami Gómez, que nos acompaña con la edición del video, con algunos otros aspectos técnicos y de las redes sociales; Luisa Margarita Asa, que nos ayuda a la confección de algunas ideas; Julián Múnera, que nos ayuda con el sonido; y Juan Zuleta, que nos ayuda con algunos aspectos técnicos de este podcast. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta el final, y nos vemos en el próximo café la semana que viene. Hasta luego.